¿Qué tal? Les habla Emanuel Valtierra y antes de empezar este video me gustaría agradecer a las personas que me apoyan en Patreon. Nada de esto sería posible sin su ayuda. Ya había hecho un conteo en donde hablaba sobre Mulaka, pero decidí darle una reseña más a fondo, ya que considero merecedor de más atención a este juego. Mulaka está creado a partir de la cultura tarahumara del norte de México, y Lienzo, los creadores del juego, hicieron una excelente investigación sobre todos los aspectos y patrimonios de dicha cultura. Algunos aspectos en los que me gustaría enfocarme en esta reseña son gráficos, jugabilidad o gameplay, niveles, historia y música. Para los gráficos, el equipo de Lienzo optó por un estilo low poly, lo cual creo que hace mucha semejanza a las artes plásticas tarahumara. Si las has visto antes, sabrás que usan figuras muy básicas para sus artesanías y telares. A pesar de que no son gráficos suaves, sus intensos colores y brillo que encuentres en cada nivel hacen ver los escenarios realmente vivos. También creo que los diseños de los personajes son muy únicos, sobre todo con los enemigos. La variedad de estos es muy carismática y única. El gameplay es muy básico, pero se disfruta. Básicamente tienes tu ataque débil pero rápido, tu ataque fuerte, lento y evadir ataques. Todo esto se combina con tus ataques especiales, los cuales puedes usar cuando más te convenga. Lo mejor de todo son las habilidades que vas adquiriendo durante el juego, como volar o trepar. Estas son otorgadas por espíritus benevolentes y te ayudan a alcanzar nuevas áreas en cada nivel. Los jefes son muy decentes y la pasé bien derrotándolos. La única queja que podría tener es que la mayoría del tiempo, cuando los diseñadores del juego quieren hacer una pelea más difícil, en lugar de cambiar las mecánicas de los enemigos o el nivel, solo arrojan más enemigos a las peleas. Y considero que esto es un movimiento muy perezoso al momento de diseñar un juego. A pesar de que la mayoría de los escenarios o niveles están centrados en un ambiente desértico, cada nivel se distingue mucho del otro y no hay ningún problema en ver las diferencias. Estos son muy extensos y en lo personal disfruté mucho correr a través de ellos. Es un poco fácil perder la orientación de dónde te encuentras, pero por fortuna cuentas con una visión especial muy al estilo de The Witcher, la cual te ayuda a ubicar tus objetivos en el nivel. Mi escenario favorito fue el tercero, donde se empieza en un río y de pronto entras en un mural y el resto del nivel se desarrolla dentro de este. Los acertijos sufren el mismo problema que tuve con los enemigos. A veces es la misma mecánica, pero solo la hacen más larga cuando a mi parecer debería de ser algo totalmente diferente. La historia del juego es muy sencilla y es la premisa de muchos juegos de aventuras. El héroe que tiene que salvar al mundo. Eres un chamán al cual se le encomienda la importante tarea de detener la destrucción causada por las fuerzas malignas que pertenecen a la cultura tarahumara. Para esto tendrás la ayuda de tu velocidad, tu bastón lanza y los espíritus o dioses que te proveen con sus habilidades. La música es muy relajante y ambiental. A pesar de no ser nada orquestral, muchas veces menos es más, y esto se puede ver en su selección limitada de instrumentos y sus melodías básicas de tambores que hacen de este juego algo único. Como era de esperarse, es muy difícil crear pistas muy variadas cuando el juego está basado en una cultura específica y esta cultura tiene un número limitado de instrumentos o reglas a seguir en su música. A pesar de estas limitaciones, el resultado final era todo lo que esperaba y ambientan el juego a la perfección. En resumen, realmente disfruté el juego y siento que cualquier persona, a pesar de no estar interesada en la cultura tarahumara, puede pasarla muy bien jugando Mulaka. Es un muy buen juego de aventuras y en ningún momento se siente que te quiere enseñar sobre la cultura, pero está ahí para el que quiera aprender. Muy buen trabajo, gente del lienzo. Una manita arriba.
Recuerden que si tienen unos pesos extras, pueden apoyarme en Patreon. Esto me ayuda a seguir creando videos, libros y juegos con temática prehispánica. También pueden apoyar mi trabajo comprando alguno de mis productos en mi página de internet o contactándome directamente a mi email. Todos los links están en la descripción del video.